Muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos. Quiero agradecer a CEPAL y GTZ antes que nada, que fueron quienes financiaron el trabajo original, y al Instituto del Perú y a Richard Webb por esa oportunidad que yo llamaría de compresión. Muchas veces cuando partimos del trabajo académico y pasamos a ocupar una función pública, podemos poner en práctica muchas de las cosas que podemos haber pensado desde la mesa de trabajo, pero creo que pocas veces hacemos el ejercicio de, después de haber pasado por la función pública, tratar de ver qué fue lo que aprendimos, qué entendimos mejor, y yo por eso agradezco la oportunidad a estas tres instituciones que me han permitido hacer esto. Yo hoy día quiero hablarles de tres constataciones, ideas que a partir de ese contraste de algunos conceptos previos con la realidad han surgido, y que más que respuestas definitivas lo que tengo son líneas de investigación, preocupaciones que creo que este es el foro ideal para compartir. Primero, hay unos conceptos en torno a la pobreza y la pobreza extrema y su diferenciación. Segundo, el desarrollo de lo que he llamado el enfoque de costos en la lucha contra la pobreza extrema. Y tercero, el problema de la dispersión poblacional en el Perú como una gran barrera final en la lucha contra la pobreza extrema. A ver, ¿cómo usted lo pasa? Tengo el aparato. Adelante, por favor. Bueno, aquí tengo algunas frases que me hicieron pensar en el tema del agua cuando recién me metí en ese tema, y como ustedes verán, el objeto emblemático de la civilización y el progreso no es el libro, el teléfono, internet ni la bomba atómica, sino el excusado. Y todas estas frases en realidad son, adelante por favor uno más, son de Mario Vargas Llosa, un artículo que yo les recomiendo leer que se llama El olor de la pobreza, donde realmente nuestro escritor captó cuál era el tema del agua, más allá del tema de la satisfacción de necesidades básicas, como él lo menciona al final. Y la verdad es que vivir en el Estado, vivir en la sociedad no solo enferma el cuerpo, sino también el espíritu, la autoestima más elemental, el ánimo para rebelarse contra el infortunio y mantener viva la ilusión, motor de todo progreso. Síganos, por favor. Para hablar del enfoque de costos, yo quisiera decirles de dónde vienen estas ideas, cómo surgieron, brevemente, porque creo que eso puede permitir entender qué era lo que estaba detrás. Por eso me voy a referir al Perú en 2006, la campaña en 2006, qué pensamos en ese momento, cómo surgió el enfoque de costos, y luego entrar a la idea de la dispersión poblacional. Siguiente, por favor. Este es el Perú del 2006. Parece increíble, pero fue hace solo 5 años y las cifras son... Yo mismo las veía anoche y la verdad que me sorprendía de lo que hemos logrado en términos macroeconómicos en 5 años. Siguiente. Y esta es la economía de los peruanos. Nosotros hablábamos mucho de la economía del Perú y la economía de los peruanos. Y había un debate en ese momento, y años anteriores, en el año 2004, habíamos participado con la gente de Nueva Sociedad de la Internacional Socialista, con muchos economistas peruanos como Jürgen Schultz, Humberto Campodónico, estaba también Alberto Graña, en unos eventos que organizó la Internacional Socialista, la Fundación Friedrich Ebert en realidad, donde lo que estábamos buscando era un consenso alternativo al consenso de Washington, el consenso de Washington recargado, como le decíamos. Veíamos si era posible construir lo que, por lo menos en el artículo que suena hoy día muy de moda, Crecimiento con Equidad, que fue el que me tocó escribir a mí, era lo que estábamos buscando en ese momento, que es un poco el moto del nuevo gobierno. Y lo que contrastábamos era esa situación. Jürgen Schultz escribió un libro que se llamaba Malestar, estaba el libro de Stiglitz primero, y también el libro de Jürgen Schultz, que era Bienestar microeconómico, Malestar macroeconómico, o algo así, un libro publicado por la Universidad del Pacífico, donde toda esta literatura hacía referencia a este desencuentro entre la economía del Perú y la economía de los peruanos. Y la pregunta era, ¿qué hacemos para que haya mayor equidad? Siguiente. Lo que nosotros buscábamos entonces en ese momento era buscar una manera de atacar el problema de la pobreza extrema. Entendíamos que el mercado era el mejor instrumento para la asignación de los recursos según la economía, pero también entendíamos que el mercado no era garantía de equidad. Y es ahí donde surgió el primer tema, que era cuál es la definición de equidad, qué debemos entender por equidad, pero no en términos abstractos, sino en términos que nos permita medir en las decisiones de política de la vida cotidiana y ya en el ejercicio del gobierno. Y lo que concluimos es
muy sencillo. Dijimos, bueno, construir la equidad es buscar eliminar toda forma de exclusión a fin de asegurar a todos los ciudadanos que participen en los beneficios del crecimiento económico. Pero ahí no quedó la cosa. En ese momento postulamos un esquema adicional. Siguiente, por favor. Hay ciertas ideas que quisimos tener como base, como piedras angulares de esto. Número uno, y he dejado el término, aunque era un académico reaccionario, hacía tiempo que no lo usaba, que no hay nada más reaccionario que creer que todos los pobres son iguales. Y muchas veces en la discusión, en la prensa, en mi campo político, se habla de los pobres y se asume que la pobreza es igual. Personalmente, una de las ideas que recojo de la realidad y luego de este contraste y ratifico es que no hay nada más heterogéneo que la pobreza. No es lo mismo la pobreza rural y la pobreza urbano marginal en Vallamauto, en Lima, es distinta a la pobreza urbano marginal en Belén, en Iquitos. Y tiene que ver incluso con la estructura de costos, como vamos a ver. ¿Cuáles son los costos que hacen que esa pobreza se haga más patente en cada una de estas regiones? Pero el segundo concepto es quizá el más importante. Una cosa es pobreza y otra cosa es pobreza externa. La pobreza es un problema de tasas de crecimiento. Es algo que el mercado con crecimiento económico adecuado de manera sostenida resuelve. La pobreza extrema es un problema de naturaleza distinta. La pobreza extrema es un problema de exclusión que solo el Estado a través de sus políticas puede resolver. Y es aquí donde viene un concepto clave. La pobreza extrema es un fenómeno metamercado, ¿no? Pretender que el círculo virtuoso de inversión, generación de empleo, aumento de ingresos va a resolver el problema de la pobreza extrema, en mi opinión, es un error, porque está fuera del mercado, no es manera de llegar. Y una manera de ilustrarlo es un concepto simple: el pobre es un desempleado, el pobre extremo es un inempleable, ¿no? El mercado no reconoce en el pobre extremo competencia alguna a remunerar. Léase de otra manera, la productividad marginal de su trabajo es percibida como igual a cero. Entonces, para lograr ese crecimiento de equidad, es indispensable incorporar el concepto de inclusión en las decisiones de política económica tomadas día a día. Y otro de los primeros puntos de partida del trabajo que se hizo previamente era que el mercado es capaz de solucionar el problema de la pobreza, pero es inútil respecto a la pobreza, al problema de la pobreza extrema. La pobreza extrema es, yo le llamaba, impermeable al mal llamado chorreo. El chorreo resuelve el problema de la pobreza, el chorreo no resuelve el problema de la pobreza extrema. Siguiente. Entonces, en ese momento, cuando estaba trabajando con este grupo del Internacional Socialista, construí esta matriz que es sobre la exclusión en el Perú. Son varias, digamos, dimensiones de la exclusión, muchas veces superpuestas, pero son formas de exclusión que existen en el Perú. La primera, y la que todo el mundo ve, es la dimensión socioeconómica, ¿no? Que es la forma más visible de exclusión. Pero hay una dimensión espacial, ¿no? Está el centralismo, está el tema del costo del agua del pobre extremo en la costa es mayor que el de la sierra. Y eso también lo vamos a ver más adelante. En la costa, en Lima, el costo para el pobre extremo del agua es 10 soles metro cúbico, en Lima, en Vallamauta era. Y varía además un poquito entre zonas altas, medias y bajas, lo vamos a ver. Pero en Talara es 15 soles hoy, y en Paita es 18 soles metro cúbico. Nosotros los que estamos aquí pagamos un sol 0,6 por metro cúbico de agua. No sé, de repente ahora ya cambió un poquito. Acá está el hombre de las tarifas. Hay otra que es la dimensión intertemporal, ¿no? Los que no están son también excluidos. Los más jóvenes, obviamente, son personas que son excluidas si es que nos incorporamos en la toma de decisiones de política del día de hoy. Siguiente. Finalmente hay una dimensión de género. Es decir, no es lo mismo un crecimiento en el cual crece el sector construcción que crece el sector turismo o el sector minería. La minería absorbe al 1% de la PEA y el 99% de ese empleo es para hombres. En turismo, alrededor del 50% del empleo que se genera es femenino. Entonces, no es lo mismo un crecimiento que otro crecimiento, y estas son formas que perpetúan. Si queremos corregir las diferentes formas de exclusión en el Perú, tenemos que entender que no es lo mismo 7% de crecimiento que 7% de crecimiento. Depende de cómo se esté dando y qué acciones vamos a tomar nosotros para corregir la exclusión. Y finalmente hay una dimensión étnico-cultural. Muchas veces hablamos, y esto es una constatación también de mi paso por los dos ministerios, de los excluidos en las zonas altoandinas. La verdad, miren, quieren
la peor exclusión en el Perú está en las comunidades nativas de la selva. Esa es la peor forma de exclusión etnocultural que hay en el Perú. Pero hay 20 maneras en las cuales se expresa esta exclusión. La alta tasa de mortalidad materna en el Perú, hizo un estudio profundo y finalmente encontramos que no es que hay alto grado de correlación entre parto institucional y sobrevivencia de la madre al parto. Entonces la solución parece muy fácil, que las madres vayan a los centros de salud. El problema es que no van. La primera respuesta, siempre centralista, liminiocrática, es no, es que son ignorantes, no entienden, eso no es así. Hay razones económicas, desde que pierden los derechos comunales en Puno, por ejemplo, si la madre da luz fuera de la comunidad, hasta razones ya de peso que tienen que ver con la exclusión étnico-cultural, que es, por ejemplo, el idioma. A ninguno de nosotros nos gustaría que nosotros o nuestra pareja den a luz en finlandés. Bueno, ese es un tema crucial. El otro problema importante aquí, por ejemplo, es el parto vertical. Pero son formas de exclusión que tienen que ver con la perpetuación del fenómeno de la pobreza extrema. Entonces, lo que decíamos es, ¿cómo hacemos para romper la exclusión? Siguiente. Desde el Perú en el 2006, yo tengo la actual, ha cambiado muchísimo. Siguiente. Y aquí simplemente un repaso a lo que era la característica de la vivienda y el ingreso al hogar en el 2006. Como verán, en el estrato E, en el 2006, según Apoyo Consultoría, hoy día Apoyo Opinión y Mercado, solo el 1% del sector E decía que podía ahorrar y el 19% decía que le alcanzaba con las justas. El 80% decía que no le alcanzaba y en el sector D esa cifra se elevaba al 65%. Siguiente. Bueno, aquí tienen cómo eran las viviendas en el año 2006. Siguiente. Simplemente para darse una idea por estrato. Aquí la información relevante es ingreso familiar mensual promedio y, por supuesto, la presencia de abastecimiento de agua de la red pública. Como verán, solo 43% en el sector nivel socioeconómico E y 77% en el D. Estamos hablando aquí solo de Lima Metropolitana al comienzo. Y callamos. Siguiente. ¿De dónde viene el enfoque? Siguiente. A ver, ¿de dónde se inspira este enfoque? Cuando Milton Friedman escribe una teoría de la función consumida, en realidad vuelve a lo esencial de la economía, a lo económico, o sea, al manejo del hogar. Dice, quiero entender cómo se construye, cómo se asigna el presupuesto familiar, y se da una encuesta de asignación de presupuesto familiar en Estados Unidos. Y la verdad que fue un ejercicio que a mí siempre me entusiasmó mucho como economista de ver lo que había hecho Friedman en este trabajo. Y él, como recordarán ustedes, ahí tiene el tema de ingreso declarado, ingreso permanente, y hace su teoría de la función consumo. Pero lo importante de ese trabajo fue que para él formular esto, se hizo una pregunta muy simple, que es ¿cómo dividen su presupuesto, cómo asignan su presupuesto la familia americana? La pregunta que nos planteamos nosotros fue, si queremos entender la pobreza extrema, entendamos cómo asigna su presupuesto a los pobres extremos en el Perú. Esa es la pregunta que quisimos contestar en el 2006. Siguiente. Bueno, por lo general hablamos de menos de $1 por día para la selección de todas las necesidades. En el 2009, por ejemplo, ya se hablaba de una canasta básica de 257 soles y quien estaba debajo de 144 o $50 estaba en pobreza extrema. O sea que hay una variación entre los $30 y los $50. Pero nosotros fuimos al análisis de lo que era el presupuesto, la asignación de presupuesto familiar entre los pobres extremos, y constatamos una primera constatación que fue la base de todo esto. Hay dos componentes, más allá de las diferencias regionales, rurales, urbanos que pueden haber en los costos. Lo que llamamos los costos inevitables y la satisfacción parcial de las necesidades básicas, asumiendo que obviamente las necesidades básicas no se satisfacen, no se alcanza la canasta básica. Los costos inevitables, identificamos tres que eran constantes en cualquier familia pobre extrema: el agua, el combustible para cocinar y el transporte, cualquiera fuese. Esto está sujeto a conversar o discutirlo, pero lo que le proponemos acá es dividir el ingreso del pobre extremo en dos, en esto que él no puede evitar, para vivir no puede evitar, o para generarse un ingreso que le permita sobrevivir, y el resto, ¿no?,
que yo le vamos a llamar ingreso disponible, para la satisfacción de parciales necesidades básicas, es lo que sobra luego de enfrentar los costos inevitables. Siguiente. Nuestra premisa es que lo relevante de la lucha contra la pobreza extrema es el ingreso disponible de las familias. O sea, el ingreso neto de los costos inevitables. No importa el ingreso nominal, lo que importa es el ingreso disponible. Y en eso nos teníamos que centrar. Entonces, las políticas públicas contra la pobreza extrema tienen que tener como objetivo entonces aumentar el ingreso disponible de los más pobres, con la idea que eventualmente hay una pequeña capacidad de ahorro o margen que les permita capacitarse, y hablamos de capital humano, y eventualmente pues que entre COFOPRI tenga la posibilidad de tomar un crédito, poner un negocio y salir, romper esa barrera. El enfoque tradicional es aumentar el ingreso nominal de las familias, que es el esquema ya hoy bastante usado en todo el mundo de transferencias condicionadas, ¿no? El programa Juntos o cualquiera, Bolsa Familia en Brasil, etc. Programas que conocemos que son de transferencias en cash condicionadas que han resultado y probado ser bastante efectivos en la lucha contra la pobreza extrema. El problema es que supuestamente son subsidios temporales, tienen altos costos de administración, hay riesgo de filtración y requieren un esfuerzo fiscal permanente, o por lo menos mientras dure el programa. Y el enfoque que nosotros proponemos, y acá va la primera idea que traigo para discusión, es reducir los costos inevitables, que es lo que nosotros llamamos el enfoque de costos en la lucha contra la pobreza extrema, que es muy simple. El caso que vamos a ver es el programa Agua para Todos. Si yo reduzco los costos inevitables mediante una intervención de una sola vez, lo que hago es liberar ingreso disponible, y por lo tanto aumento el ingreso disponible de los pobres extremos. Y esa es una manera alternativa, puede ser complementaria o alternativa al enfoque de demanda, que es aumentar el ingreso nominal. Ese concepto, creo yo, es lo que someto a consideración de ustedes como una idea a desarrollar, a explorar, a examinar, a contrastar con la realidad. Que en la lucha contra la pobreza extrema, lo importante entonces es aumentar el ingreso disponible. Uno puede aumentando el ingreso nominal, programas de transferencia condicional, o reducir los costos inevitables. Un ejemplo es el programa Agua para Todos, pero yo también creo que, por ejemplo, la masificación del gas, que reduce el costo en 20 soles más o menos de electricidad, en que los que tienen electricidad y los que no la tienen es 20 soles liberados versus tener simplemente electricidad en el hogar, o un programa de transporte masivo como el tren eléctrico, el metropolitano, con un solo pasaje que le permite ahorrar la escalera de pasajes de caminar, mototaxi y finalmente transporte público, también es un programa de reducción de costos inevitables en áreas urbanas. Siguiente. Veamos el ejemplo de Agua para Todos, que creo que es muy ilustrativo de este enfoque. Siguiente. Bueno, esta es propaganda política, muchas gracias. Siguiente. Una familia en pobreza extrema en la ciudad de Lima consume alrededor de 3 metros cúbicos mensuales de agua. Y esto lo trabajamos de la campaña con José, que está acá. Que compren cilindros a un precio de 10 soles metro cúbico. Por lo tanto, su factura mensual de agua son 30 soles. Una familia conectada a la red de Sedapal pagaba en el 2006 1,06 por metro cúbico de agua. Es decir, que si la familia en pobreza extrema se conectaba a la red y consumía lo mismo, su factura mensual se reduciría teóricamente a 3 soles 18. En la vida real, ya en los estudios que había hecho Sedapal y que encontramos nosotros, la evidencia empírica demostraba que una vez conectada a la red, la familia en pobreza extrema consume ya no 3 metros cúbicos, sino 10 metros cúbicos mes. O sea, triplicaba, más que triplicaba su consumo de agua. Sin embargo, aún así su gasto mensual en agua se reduce de 30 soles a 10 soles mensuales. Esto significa un ahorro de aproximadamente 20 soles al mes. Estos números nosotros los encontramos, pero creímos que no era suficiente. Y, siguiente por favor. Lo que hicimos fue este estudio. Pedimos apoyo a Procter & Gamble, los convencí diciéndoles que ahí había un mercado grande, que en el momento que tuvieran agua y desagüe, ellos podían poder vender una línea de productos adicionales baratos, de jabón, etcétera, detergente que se iban a utilizar, y aceptaron pagar un estudio muy detallado, creo yo, que contratamos con apoyo, investigación y mercado. El estudio tenía una parte cualitativa y una parte cuantitativa. Queríamos asegurarnos que ese ahorro existía. Entonces hicieron el cualitativo incluyó 6 entrevistas a dirigentes, 3 conectados a la red, 3 no conectados,
20 visitas a hogares, 10 conectados, 10 no conectados, 4 en zonas altas, 8 en zonas medias, 8 en zonas bajas, estamos hablando de Lima metropolitana, y 8 focus groups, jefes de hogar, 4 jefes de hogar hombres y 4 jefes de hogar mujeres. Y esto era importantísimo para ver la asignación del presupuesto, cómo variaba cuando era un hombre, el jefe del hogar, y cómo variaba cuando era una mujer, la jefa del hogar. Y ahí hicimos un estudio cuantitativo que se realizó una muestra de 600 encuestas. 294 conectados y 305 no conectados, y el margen de error es 5.7% por grupo. Esto para mí fue un primer gran logro, porque nos acercábamos a este esquema de ver la asignación presupuestal a nivel de la familia del pobre extremo. Repetir un poco este inteligentísimo ejercicio que había hecho Friedman en los Estados Unidos para entender cómo funcionaba el Oikonomos en Estados Unidos. Esto nos iba a permitir entender cómo funcionaba el Oikonomos en el Perú. El estudio permitió contrastar lo observado contra lo que CEDAPAL tenía registrado producto de estudios aislados en distintos proyectos realizados. CEDAPAL estimaba que el ahorro mensual, como dije anteriormente, era 20 soles. El estudio de apoyo, que era solo en Lima, ¿no?, mostró que más de la mitad de los hogares percibían un ahorro de al menos 15 soles mensuales y un 21% percibía un ahorro de más de 20 soles por mes. Entonces, las cifras que teníamos de apoyo, de CEDAPAL, eran bastante razonables, y esto había quedado demostrado con este estudio. Ojalá pudiéramos hacer más de este tipo de estudios para entender mejor cómo está funcionando el presupuesto de la economía familiar de los pobres extremos, que es, yo creo, la única manera de entender qué es lo que está pasando. Y no nos olvidemos una vez más que la pobreza es heterogénea y la pobreza extrema es más heterogénea aún. Siguiente. El ingreso de cada... ¿Por qué funciona entonces el enfoque? ¿Qué encontramos? ¿Qué ha pasado en Lima metropolitana? Estos números cambian totalmente, está de más decírselos, pero insistiré. Si nos vamos a otra ciudad de la costa, donde los costos son distintos, en Paita son 18 soles, es casi el doble el impacto de lo que ocurriría aquí en Lima. Pero el costo en cash del agua en la sierra es prácticamente nulo, porque se van a alguna acequia, a un riachuelo, lo que tienen es un costo de oportunidad el pobre extremo, ¿no? Pero si estamos diciendo que el costo de oportunidad es prácticamente cero, entonces hay otros factores. En la costa es muy importante el combustible para cocinar, hay una serie de elementos adicionales que hay que considerar en la estructura de costos inevitables. Pero estamos ahora utilizando el ejemplo de Lima, y en todo caso zonas urbanas en la costa del Perú. Si el ingreso nominal mensual es de 400 soles, esto representa un incremento de 5%. Sin embargo, si consideramos que el ingreso disponible es el 50% de eso, que fueron los estimados que hicimos, el aumento del ingreso disponible, el impacto del aumento del ingreso disponible para un pobre extremo, una familia pobre extrema en Lima metropolitana, es de 10%. Porque el ingreso disponible es la mitad de esos 400 soles. Y aquí estamos siendo bastante conservadores, ese es el primer impacto. Ahora bien, el programa Va para Todos contribuye también, por supuesto, a la reducción de enfermedades gastrointestinales generadas por falta de servicios básicos, inadecuadas condiciones sanitarias, lo que se traduce en ahorros en gastos médicos, medicinas, días de trabajo perdido, etc. Esto es una enfermedad en una familia de pobreza extrema, es un problema catastrófico, es decir, destruye la economía familiar. Solo un tratamiento de antibióticos son por lo menos 56 soles, es decir, ya es 25% del ingreso y una serie de costos adicionales. Pero lo que vemos acá, hay un estudio creo que es José Bonifaz, se llama la Pacífico, que hizo para medir esto. Yo en base a ese estudio he estimado, y el detalle está en el paper, que hay por lo menos un 4% adicional de aumento del ingreso disponible producto de estos ahorros. Estamos entonces hablando que un programa como Agua para Todos, que refleja el enfoque de reducción de costos, ¿no?, el enfoque de costos en la lucha contra la pobreza extrema, implica de manera permanente, con una sola intervención, un incremento del 14% en el ingreso disponible de los más pobres. Yo he tratado de cuantificar esto, implicaría hacerlo por el lado de... Si quisiéramos hacer el equivalente, lograr el equivalente en términos, y esta cifra hay que revisarla porque dice anoche a la 1 de la mañana, lograr el equivalente por el lado del ingreso nominal, tendríamos que meterle alrededor de
creo que calculé 21 o 22 millones de soles mensuales, ¿no?, en subsidios para lograr un efecto de manera permanente, obtengan el valor presente del flujo descontado de eso, equivalente al resultado de esta intervención. Entonces lo que yo sostengo es que esto es una manera mucho más eficiente de atacar el problema de la pobreza extrema y además lo resuelve de manera permanente. Siguiente. Bueno, simplemente solo para mencionar que el plan Agua para Todos no solo incluía el tema de distribución y más conexiones, sino tenía, este es el 2006, siguiente, así pretendí dejarlo yo, había faltado Aguas del Sur, pero todo lo demás, bueno, y marca 2, que en realidad no sé si se debe hacer, pero prácticamente todo lo demás se hizo. Esto es interesante para ti, José, porque lo pusimos en el tablero y 5 años después puedo decir que prácticamente cumplimos el plan que nos habíamos trazado. O sea, no solo había obras que respaldaban eso, ¿no? Siguiente. Algunos de los resultados, al año 2009 teníamos que había habido 3.000 millones de soles de inversión y población beneficiada alrededor de 2.800.000 personas en 1.843 proyectos. Siguiente. En Lima y Callao, y esto va a 2008, había 211.505 conexiones nuevas en el diciembre de 2008. Aunque les parezca increíble, no es tan fácil conseguir la información después que uno deja de ser ministro. Siguiente. Bueno, de acuerdo a las cifras publicadas por el gobierno, el programa Agua para Todos ha beneficiado un total de 4.5 millones de peruanos, entre los cuales hay un total de 3.5 millones que tienen agua y desagüe por primera vez. En su gran mayoría, pobres extremos que se han beneficiado con este aumento del ingreso disponible. Siguiente. Ahora, esa es la primera parte. Conceptos hasta ahora. El primero es el concepto de la diferencia entre pobreza y pobreza extrema, entender la pobreza extrema como un fenómeno de exclusión y metamercado. El segundo es el enfoque de costos y aquí viene lo tercero. ¿Cuál es el problema de ahora en adelante? Otra de las constataciones es la siguiente, y creo que tiene que ver mucho con algo que Miguel y Richard están trabajando. En el Perú existen 95.000 centros poblados, pero alrededor de 85.000 tienen menos de 150 habitantes. Los departamentos con más centros, faltó un tilde, poblados de menos de 150 habitantes son Puno y Huancavelica en ese orden. Huancavelica, que tiene 450.000 habitantes, es el segundo departamento con más centros poblados de menos de 150 habitantes en el Perú y es el departamento más pobre del Perú. Hace 4 años con Javier Iñez hablábamos de esto, hicimos un esfuerzo así, back of the envelope, detrás del sobre, por calcular el grado de correlación existente, y esto fue por mail y tengo los mails, entre vivir en un pueblo de menos de 150 habitantes y ser pobre extremo. Y lo menos que era 0.7. Y es algo intuitivo. Y tiene que ver con algunas cifras que les voy a enseñar, porque este tipo de explicaciones no escapan al sentido común, ¿no? De todo menos del MEF, como vamos a hablar en un rato. Algunas cifras. Este es el proceso de urbanización que está correlacionado directamente con el crecimiento del ingreso per cápita, ¿no? Hay un grado de correlación: mayor urbanización, mayor ingreso per cápita. Estas son cifras de Naciones Unidas. Siguiente. En el Perú, los mayores índices de desarrollo humano y competitividad regional se logran en los puertos con mayor índice de urbanización. Todo esto es intuitivo, pero es bueno ver las cifras. Siguiente. Y esto es algo también que he sacado algunos proyectos, podría ser más específico. Pero lo que quiero demostrar aquí es que existe un tamaño mínimo, o un tamaño mínimo de planta para un pueblo, para que sea eficiente, entre comillas, que el Estado atienda con el mínimo que necesita una familia para salir de la pobreza extrema. Si no tiene agua y desagüe, no hay manera que esa familia no sea pobre extremo, es muy difícil. Pero ponerle agua a un pueblo de menos de 150 habitantes vale entre 4 y 10 veces más que ponerle agua a un pueblo de 2.000 habitantes. El mínimo para pensar que el Estado pueda llegar y convencer al MEF, ¿no?, son 2.000 habitantes. Debajo de eso no hay manera, ningún SNI ni nada lo va a justificar. Acá está Vanessa Veró, está José Salazar, que han peleado conmigo en el programa Pronansar para áreas rurales y seguramente escucharemos su opinión. Si estuviéramos en China, por supuesto declaro que no hay pueblo de menos de 1.000 habitantes, los junto, los arreo a los chinitos y se acabó el problema. Eso no es posible en una democracia, ni mucho menos lo queremos para el Perú. Pero uno de los retos es entender eso.
entender que hay un tamaño mínimo de planta, que un pueblo de menos de 2000 habitantes se está autoexcluyendo en cierta manera. Yo inicié una cosa que se llama Ciudad de los Andes, en las alturas de San Jerónimo, en la provincia de Andahuaylas, en Apurímac, donde de motu propio 6 comunidades decidieron integrarse y formar un pueblo. Nos comprometimos nosotros a darles la tierra, la comunidad dio la tierra, entonces nosotros dábamos la titulación, hicimos todo, saneamiento, colegio, eso está en proceso. Lamentablemente dejó de ser prioridad, muchas veces los cambios de personas también cambian las prioridades en los ministerios. El viceministro actual David Ramos está insistiendo en llevarlo adelante, pero es el primer experimento que se ha hecho en el Perú de tratar de motu propio 6 comunidades juntarse. Yo como ministro de Salud lo veía todos los días, todo el mundo quería una posta, ¿no? Es más, hacían la posta con trabajo comunal, invitaban a inaugurar la posta y después decían, ahora póngale los médicos y ahora póngale el equipo, ¿no? Y los ministros caen porque van, los llevan, le hacen su fiestita, su cervecita y inauguran la posta. Y después viene la presión. Es bien difícil decir que no. Y yo sí decía que no, pero no puede haber pues una posta en un pueblito de 150 y uno ya en un pueblito de 500. No va a funcionar nunca así. Entonces ahí hay un problema que hay que resolver. Siguiente. En conclusión, primero, la pobreza es heterogénea. Insisto, no es nada más reaccionario creer que todos los pobres son iguales. Segundo, el problema de la pobreza extrema son de naturaleza distinta y demandan soluciones distintas. El programa Agua para Todos no es simplemente un programa de ampliación de cobertura de agua y saneamiento. El Agua para Todos es un enfoque, es el producto de un enfoque alternativo para enfrentar el problema de la pobreza extrema, que es el enfoque de costos. Y por último, más allá del enfoque de costos, como un enfoque complementario o sustituto al enfoque de demanda, el siguiente reto para enfrentar la lucha contra la pobreza extrema es el problema de dispersión de la población, y en particular el problema de los centros urbanos de menos de 150 habitantes, 85.000 en el Perú. ¿No? Formular una política de Estado respecto al desarrollo de ciudades intermedias, de lo cual podríamos hablar tiempo después, y centros poblados de no menos de 2.000 habitantes, es, en mi opinión, el siguiente paso en la lucha contra la pobreza extrema en el Perú. Muchas gracias.